Recording in progress. Bien, vamos a ver en este caso lo que corresponde a los casos generales de concordancia verbal. ¿Qué es en este caso? ¿Qué significa la concordancia verbal? Dice, es la concordancia que se establece entre el verbo y el sujeto. Ambos deben coincidir en número y en persona. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, el guerrero Goku se enfrentó al malvado Cell. Por ejemplo, el sujeto es uno solo. El verbo, ya. Y el verbo en este caso se está expresando en singular. Ya, tercera persona singular, el verbo tiene que estar en tercera persona singular. Tanto Paraguay como Bolivia no tienen salida al mar. Los verbos están en tercera persona plural y la expresión, el verbo está en tercera persona plural. O sea, tiene que haber una coincidencia, una concordancia en género y en número para ambos casos. ¿Ok? ¿Listo? Casos generales, veamos. Dice, sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. ¿Qué sucede en estos casos? Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Por ejemplo, en el patio jugaban el niño y el perro. La profesora y la alumna conversan. ¿Ok? O sea, aquí, por ejemplo, son casos donde o sea, los sujetos están singularizados, o sea, ¿no? El niño y el perro, por ejemplo, son singular, pero en este caso, si bien la expresión está singularizada, el verbo va a estar en plural porque se refiere a ambos, o sea, la acción en este caso influye a ambos, ¿no? Cuando decimos el niño y el perro, ya están englobados en la acción jugaban. ¿Ok? Entonces, como están, en este caso, están dentro de la acción jugaban, entonces, los dos en este caso, ¿ya? Por eso que en este caso, como el verbo influye a ambos, es que el verbo se pluraliza, ¿no? A pesar de que las expresiones propias de cada sujeto esté en singular. Si dichos elementos se conciben como una unidad, el verbo puede ir en singular. Ejemplo, el desorden y la algarabía es total. Su astucia y tenacidad lo ayudó. En este caso, claro, el desorden y la algarabía, ¿no? Son dos cuales se puede decir, ¿no? Características, pero se refieren a un solo, ¿no? a una sola expresión. O sea, estamos de alguna manera describiendo que el momento, ¿no? La circunstancia. Entonces, como está en una sola se puede decir una sola expresión, el verbo lo singularizo, o sea, no lo pluralizo, ¿ok? Es muy diferente decir el patio y el niño y el perro, que son dos expresiones diferentes, a decir el desorden y la algarabía. Te estás refiriendo a un solo hecho. Acá está. El desorden y la algarabía. Es uno solo. Por eso que se singulariza. Muy diferente a decir el niño y el perro. Son dos entes diferentes. ¿Ya? Por eso, esa es la diferencia. El verbo suele ir a sí mismo en singular
cuando el sujeto va pospuesto y los elementos coordinados son sustantivos abstractos y o no contables. Ejemplo, me gusta la salsa y el merengue. Le agrada bailar y tocar guitarra. Ya, ahora, en estos casos, por ejemplo, la salsa y el merengue, ¿son sustantivos abstractos? Sí. Tú a la salsa, o sea, claro, tú ves, ¿no? Ves cómo bailan, pero en sí, la salsa y el merengue es un concepto, es una descripción de algo. Es como decir, ¿no? Es la bondad. O sea, pero como elemento propio no existe. Más bien, lo que existe es la descripción de bondad. ¿Ok? Entonces, en esos casos, no... aquí, por ejemplo, el verbo se singulariza. ¿Ok? En el otro caso son bailar y tocar, sí. Ya, pero profesor, ¿no son, acaso no son verbos, bailar y tocar? Sí, pero en este caso, aquí se está usando en infinitivo. Y al usar en infinitivo, el significado es, o en todo caso, la categoría es sustantivo. O sea, estamos sustantivando la acción de bailar y tocar. Entonces, son dos sustantivos y son, en este caso, no contables. Entonces, por ende, en este caso, el verbo de la oración se mantiene en singular. Y ya está después, o sea, no está antes, está después. Por eso, el caso es, o sea, aquí, por ejemplo, el verbo se singulariza cuando va pospuesto el sujeto y los elementos son abstractos o son no contables. En esos casos se mantiene singularizado el verbo. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en singular. Ejemplo, dos son sustantivos abstractos o no contables. El profesor y actor está bastante contento. Dio un concierto la cantante y actriz. O sea, en este caso, profesor y actor son la misma persona. ¿Ok? Él, imagínate, por favor. Ya, les decía, él es profesor y actor, pero es la misma persona. Es la misma persona. Entonces dice, cuando se refieran a la misma persona, se mantiene en singular. ¿Ok? Ya, entonces, o sea, se puede decir, una persona puede tener varias, o sea, puede trabajar en más de una labor a la vez. Ya, pero entonces, en ese caso, cuando estamos describiendo dos o más labores de esta persona, ya, pero nos referimos a la misma persona, entonces usamos el verbo en singular. Ya. Ahora vamos con los sustantivos colectivos. Dice, los sustantivos colectivos, si están en singular, deben ser acompañados por verbos en singular. Por ejemplo, la arboleda abarca mucho territorio. Está en singular, entonces el verbo tiene que ser singular. El enjambre nos persiguió. Está en singular y en este caso el verbo se mantiene en singular. Si el sujeto de dos elementos en singular están unidos en por tanto o como, el verbo debe ir en plural.
Por ejemplo, tanto mi padre como mi tía son abogados. O sea, están unidos de alguna manera por estas palabras. Entonces, el verbo se mantiene en singular. Vargas Llosa, tanto como García Márquez, han ganado, en este caso, el Nobel de Literatura. Si bien aquí se puede decir una parte de ese verbo parece que estuviera en plural, al final el verbo se puede decir primigenio, se mantiene en singular. Si el sujeto tiene elementos en singular unidos con una conjunción o u, se debe tener en cuenta lo siguiente. Si la conjunción es excluyente, obligando a seleccionar como sujeto a uno de los elementos, el verbo va en singular. ¿Ganará Harry o Lord Borden? ¿Ya? O sea, ese o es excluyente. Uno de los dos debe ganar. Entonces, el verbo se mantiene en singular. Solo un bobo o ciego puede creer que él se ve bien. Singular, ¿correcto? Cuando en este caso la conjunción es excluyente. Si la conjunción denota equivalencia, el verbo debe ir en singular, pues los elementos coordenados se refieren a la misma cosa. La papa o patata es un tubérculo andino. El caballito de mar o hipocampo es un pez teleosto. ¿Ok? Entonces, aquí es, o sea, ese o ya no es excluyente. Lo que está expresando es, en este caso, una equivalencia. O sea, como también, o sea, el otro nombre que tiene en ese caso, el elemento. Si el sujeto es un elemento en singular, unido a otro elemento con la preposición con, el verbo va en singular. Ejemplo, Susi con Monique formó un grupo musical. Ben con Gwen se enfrenta a los alienígenas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque o sea, en sí el sujeto principal en este caso sería Susi. Pero te está especificando como con con un objeto indirecto que además de Susi también la acompaña a Monique, ¿no? En la actividad, en este caso, de formar un grupo musical. Cuando el sujeto se une a otro elemento por, junto con, además de y así como, el verbo debe estar en singular. Ejemplo, Messi, así como Cristiano, ganó el Balón de Oro. Hilda, junto con su novio, baila danza. ¿Se dan cuenta en este caso? Ese así como junto con está como aposición. ¿Ok? Está como aposición. Por eso que es un anexo a la oración, no está parte de la oración principal. Por eso es que los verbos en estos casos se mantienen en singular. ¿Ok? Entonces, para volver a revisar, ¿ya? Entonces, para que quede claro. La concordancia, ¿ok? La concordancia verbal es la coincidencia que se establece entre el verbo y el sujeto en número y persona, ¿ok? Hay casos generales, o sea, normalmente deben concordar en género y número, pero hay casos especiales en el que hay que, en este caso, precisar. Por ejemplo, ¿no? El primer caso que puede pasar es sujeto que tiene varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Por ejemplo, si los elementos son distintos,
el verbo va en plural, ¿no? En el patio jugaban el perro y el niño. ¿Ya? Aquí perro y niño son distintos. Pero si dichos elementos sustantivos se describen como una unidad, entonces tiene que ir en singular. El desorden y la algarabía es total. Es un solo hecho, está el hecho. Entonces, ellos están dentro de un elemento. Entonces, por eso se describe como singular. Si el verbo suele ir en singular, cuando el sujeto va pospuesto y los elementos coordinados son abstractos o no contables. Ejemplo, me gusta la salsa y el merengue. Los sujetos están detrás. Salsa y merengue son abstractos o son no contables. ¿Ya? Entonces, en este caso, el verbo me gusta está en singular. Le agrada bailar y tocar guitarra. Bailar y tocar es dentro de una unidad. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa, el verbo irá en singular. Ejemplos, son los sustantivos abstractos o no contables. El profesor y actor está bastante contento. Es una sola persona, pero que es profesor y también es actor. Entonces yo puedo describir sus labores, ¿no? Pero en este caso sé que es una sola, que me refiero a una sola persona. Ahora, estos ya son otros casos, ¿ya? En el caso de los sustantivos colectivos, si están en singular, deben ser acompañados por verbos en singular. La arboleda abarca mucho territorio. Si el sujeto tiene de dos elementos, está en singular, están unidos por tanto y como, pues el verbo tiene que ir en plural. Tanto mi padre como mi tía son abogados. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, ambos sujetos que están en singular, como están unidos por el tanto y como, entonces deben ir los verbos en plural. Si el sujeto tiene elementos en singular unidos con una conjunción disyuntiva, se debe tener en cuenta lo siguiente. Si la conjunción es excluyente, obligando a seleccionar a uno de los sujetos, el verbo va en singular. ¿Ganará Harry o Lord Voldemort? Por ejemplo. Estamos ahí, en este caso, tenemos que elegir, ¿no? O sea, tiene que elegir quién va a ganar. Si la conjunción denota equivalencia, el verbo debe ir en singular, pues los elementos coordinados se refieren a una misma cosa. Ejemplo, la papa o patata, los dos son la misma cosa, es un tubérculo andino. ¿Ya? El verbo se mantiene en singular. Si el sujeto es un elemento singular unido a otro elemento por la preposición con, el verbo va en singular. Susi con Monique formó un grupo musical. Ben con Gwen se enfrenta a los alienígenas. Cuando el sujeto se une a otro elemento por, junto con, además de, así como, el verbo debe ir en singular. Ejemplo, Messi, así como Cristiano, ganó el Balón de Oro. Pero ojo que este, así como, está como aposición. Tiene una doble coma, ¿no es cierto? Ok, vamos con algunos ejercicios en esta parte. Ya, el primero dice, ¿no? El primer ejercicio que resuelve el autor. Marca la alternativa que presenta concordancia verbal. El lingüista y profesor Wilber es guapo. ¿Perderán Alianza o Sporting Cristal? Tanto Julio como Dani enseña bien. Escribir y declamar son su habilidad.
La manada corrieron tras la presa. El autor menciona, si los sustantivos se refieren al mismo ser, se escribe en plural. O sea, el profesor y lingüista Wilber, o sea, los dos son la misma persona, entonces el verbo tiene que ir en singular. ¿Ok? El verbo va en singular. Siguiente, marca la alternativa incorrecta. Veamos. Arriesgar y perder es parte de la vida. ¿Tiene el brazo o pierna fracturados? La manada nos persigue. Johnny, la gente están muy locas. El enjambre vuela cerca de nosotros. Vamos a ver cuál es en este caso la alternativa incorrecta. O sea, en este caso está usando mal la concordancia. Veamos. En el caso de la B, dice, tiene el brazo o pierna. ¿Esta O es excluyente o es comparativa? Es excluyente, porque te está diciendo o brazo o pierna. Están fracturados. No hay una idea de igualdad. Entonces, aquí, por ejemplo, el verbo tiene que ir en singular, no en plural. Luego tenemos la manada nos persigue. La manada nos persigue en este caso, ya, ok. Es correcto, ya. ¿Por qué? Porque manada y persigue están en singular. Eso está bien. Ese nos no es un verbo, es un pronombre, ¿ok? Johnny, la gente están muy locas. Aquí, por ejemplo, hay un detalle. Cuando hablamos de la gente es un sustantivo colectivo. Y ese ese artículo está en singular. Si el artículo está en singular, el verbo también debe estar en singular. Entonces, por lo tanto, la respuesta viene a ser la D. ¿Ok? Mucho ojo ahí. Seguimos. Marca la alternativa correcta. El rebaño se aleja rápidamente. Mira cómo pastan la manada. El enjambre vuelan cerca del ganado. La constelación se pueden ver con el telescopio. Mira a esa gente desvergonzadas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos, dice, el rebaño es un sustantivo colectivo. Se aleja es un verbo que está en singular. Sustantivo colectivo en singular, verbo debe estar en singular. Por eso que ahí sería la alternativa A. Siguiente, marca la alternativa correcta. Goku entrenan con Krillin. Batman con Robin enfrentan al Guasón. Phineas con Ferb crean una máquina de vapor. Susie formaron un grupo con Monique. Jaco come salchipapas con Natalie. Cuando el sustantivo se une con otro, con el verbo, con la estructura con, ok, el verbo tiene que estar en singular. En este caso, Jaco come, singular, salchipapas con Natalie. ¿Ok? Entonces, cuando tú en este caso veas que tienes que ver que los dos verbos tienen que estar, si están unidos con el con, entonces el verbo tiene que ser singular. Marca la alternativa correcta, dice. Cosmo junto con Wanda ayudan a Timmy. Joel junto con Kevin causan problemas a los demás.
Tere junto con Charito sale de paseo. Bob junto con Patricio comen hamburguesas. Rafael junto con José salen a ofender a los demás. ¿Ok? Aquí en este caso, cuando tenemos el junto con, ya, en este caso tiene que ir en singular. Entonces, Tere junto con Charito sale de paseo. En este caso, el verbo está en singular. Esa sería la alternativa correcta. Marca la alternativa correcta, dice. El cantante y actor participan en el concurso. La cantante y actriz visitó nuestro país. El cantante y poeta nacieron en Cataluña. El novelista y ganador del Nobel son peruanos. La doctora y directora del instituto estudiaron fuera. Cuando se unen dos sustantivos con la conjunción y, en este caso, y que denota que es una sola persona, debes usar el verbo en singular. La cantante y actriz visitó nuestro país. Esto se refiere a una sola persona. Por eso, en este caso, va en singular. Marca la alternativa incorrecta. Tanto mi hermano como yo vamos al gimnasio. Tanto Susie como Monique cantan muy mal. Tanto Katy como Shirley hablan mal del resto. Tanto Juan Diego como Luciano son tenores. Tanto el novio como Leonardo murió. Cuando dos verbos se unen con tanto y como, en este caso el verbo tiene que estar en plural. Entonces, ¿cuál no cumple con esa estructura? Sería la E. Tanto el novio como Leonardo murió. No, tendría que haber sido murieron. ¿Por qué nos estamos refiriendo a dos, en este caso, sujetos distintos? Ya. Siguiente, marca la alternativa correcta. ¿Campeonarán el Chelsea o el Manchester? Andrés o Joel serán seleccionados. Humberto o María ganarán su pasaje a Hawái. Gabriel o Julián serán castigados. Perderá Alianza Lima o Universitario de Deportes. Cuando tenemos dos sustantivos con una conjunción excluyente, en este caso el verbo debe ir en singular. Ahí sería perderá Alianza Lima o Universitario de Deportes, ¿no? Entonces, ahí ese verbo está en singular, ¿correcto? Seguimos. Marca la alternativa que no presenta concordancia verbal. Dice, la colmena están abarrotadas. La vajilla se quebró en el viaje. Se puede ver el archipiélago desde aquí. La manada de lobos va al acecho. La bollada, pasta cerca de la montaña. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, la que no presenta concordancia sería la A. La colmena están abarrotadas. La colmena es un sustantivo colectivo, entonces, si está en singular, debe ir en singular. No, el verbo puede estar en plural. Marca la alternativa que no presenta concordancia verbal. Les traje regalos a los niños. No le avises a mis abuelitas de mi llegada. Mi amiga le dijo la verdad a su mamá. Si no les contesto, Ana se desespera. Yo le vendí libros a los invitados. Veamos.
Ya, le traje regalos a los niños. Ya, pero aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el sujeto? Yo. Y es un sujeto, en este caso, tácito. Entonces no está. ¿Ok? Entonces, aquí el sujeto no es ni regalos ni niños. Es yo. Por eso que en la primera está bien. Hay concordancia. No le avises a mis abuelitas de mi llegada. Ese no le avises a mí me tiene muchas dudas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese caso, o sea, a mis abuelitas, o a ver, tú no le avises a mis abuelitas de mi llegada. Más que todo porque ese avises es una conjunción en segunda persona. Y en este caso, también ese tú es un sujeto tácito. Creo que ahí podría ser válido. Mi amiga le dijo la verdad a su mamá. No hay ningún problema, eso está correcto. Hay un sustantivo singular, dijo, está en singular, por ende está bien. Si no les, si no les contesto, Ana se desespera. Y la última es que yo le vendí libros a los invitados. Aquí, por ejemplo, está bien, yo le vendí, o sea, no hay no hay un problema. Entonces, en realidad está bien. Veamos bien, porque de repente por ahí algo se nos está escapando. Mi amiga le dijo la verdad, o sea, este está bien, o sea, acá no hay problema. Si no les contesto, Ana se desespera. Aquí, por ejemplo, en la primera oración dice, si no les contesto, ya, ahí por ejemplo está el sujeto texto yo. Si yo no les contesto, ya, aunque en este caso también sería así, no habría problema. Este sí está mal. Este sería, ¿por qué? Porque al final me parece que ese avises está de más. Porque este le ya cumple la función de pronombre. Entonces ya no le avise a mis abuelitas de mi llegada. Ese está mejor. Más que el tú, el pronombre ya estaba, que era le. Por ende, en este caso, ahí avises estaba de más. Por ende, esa sería la alternativa correcta. Y bien, así ha sido la clase por el día de hoy. ¿Ya? Entonces, repasen estas dos clases que hemos visto y nos vemos el jueves para su práctica en clase. ¿Ok? Sí. Nos vemos. Bye. Chao.